Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Hoy, como habrán adivinado por el título, nos vamos de viaje, un viaje a tierras lejanas, llenas de romance, pasión y, por supuesto, mucho drama. Prepárense porque hoy vamos a hablar de novelas turcas. Pero no cualquier novela turca, no. Hoy nos sumergiremos en esas historias que te atrapan desde el primer capítulo, esas que te roban el corazón al instante y te dejan suspirando por más. ¿Listos para enamorarse un poquito? Antes de empezar, quiero recordarles a todos que si les gusta el contenido que creo, si disfrutan de estas recomendaciones y quieren seguir descubriendo nuevas historias, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos nuestro recorrido por los flechazos turcos que te enamorarán. La verdad es que las novelas turcas han conquistado corazones alrededor del mundo, y no es casualidad. Tienen un encanto especial, una mezcla de culturas, paisajes exóticos, personajes complejos y, sobre todo, historias de amor que te hacen creer en el destino. Hoy vamos a explorar algunas de mis favoritas, esas que me han tenido pegada a la pantalla, llorando, riendo y sufriendo con los protagonistas. Profundizaremos en los elementos que las hacen tan adictivas, en los detalles que marcan la diferencia y en por qué estas producciones han logrado trascender fronteras y convertirse en un fenómeno global. No solo hablaremos de las historias, sino también de los actores, la música, la cinematografía y el impacto cultural que han generado. Empecemos con una que es un clásico moderno, Erkenci-Kuş, o Pájaro Madrugador como se le conoce en algunos países. Esta serie es una explosión de energía, color y romance. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. La química entre ellos es innegable, pero su relación está llena de obstáculos, malentendidos y secretos que pondrán a prueba su amor. Erkenci-Kuş representa la perfecta combinación de comedia y romance, con toques de drama que la hacen aún más atractiva. La serie explora temas como la libertad, la autoaceptación, la lucha por los sueños y la importancia de la familia y la amistad. Lo que me encanta de Erkenci-Kuş es la frescura de la historia y la química inigualable entre Demet Özdemir y Can Yaman, los actores protagonistas. Sus personajes son adorables con sus defectos y virtudes, y te identificas con ellos desde el primer momento. Además, la serie tiene un ritmo muy ágil, con situaciones cómicas y momentos románticos que te dejan con una sonrisa en el rostro. La naturalidad de Demet Özdemir al interpretar a Sanem y la intensidad de Can Yaman al dar vida a Can, crean una magia en pantalla que es difícil de ignorar. Su conexión es tan real que te hace creer en el amor a primera vista y en la posibilidad de superar cualquier obstáculo. La dirección de la serie es impecable, con una fotografía vibrante que captura la belleza de Estambul y una banda sonora pegadiza que acompaña a la perfección cada escena. Si buscas una novela turca ligera, divertida y llena de amor, Erkenci-Kuş es una excelente opción. Es la serie perfecta para ver en un día lluvioso, para desconectar del estrés diario y para dejarte llevar por una historia que te hará reír, suspirar y creer en el poder del amor. Además, Erkenci-Kuş ha sido un trampolín para la carrera de Demet Özdemir y Can Yaman, quienes se han convertido en estrellas internacionales gracias a su trabajo en esta serie. Ahora, cambiemos un poco de registro y vayamos a una historia más dramática y conmovedora, Karasevda, o Amor Eterno. Esta novela es una verdadera obra maestra, con una trama intensa, personajes complejos y una banda sonora que te llega al alma. La historia sigue a Kemal, un joven de clase humilde que se enamora de Nihan, una chica rica y privilegiada. Su amor es puro y sincero, pero las diferencias sociales y las intrigas familiares los separan. Años después el destino los vuelve a unir, pero las circunstancias han cambiado y su amor se enfrenta a desafíos aún mayores. Karasevda es una serie que te atrapa desde el primer momento con su atmósfera melancólica y su trama llena de giros inesperados. La serie explora temas como la desigualdad social, el poder del dinero, la venganza, la culpa y la redención. Karasevda es una novela que te hace reflexionar sobre el amor, el destino, la venganza y la importancia de la familia. La actuación de los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es impecable, transmitiendo la angustia y la pasión de sus personajes de una manera que te conmueve profundamente. Burak Özçivit, con su mirada penetrante y su presencia imponente, logra transmitir la fortaleza y la vulnerabilidad de Kemal.
Neslihan Atagul, con su belleza frágil y su talento natural, te hace sentir la desesperación y el dolor de Nihan. La química entre ellos es innegable y juntos crean una de las parejas más icónicas de la televisión turca. La dirección de la serie es magistral, con una cinematografía cuidada que resalta la belleza de Estambul y una banda sonora emotiva que te acompaña en cada momento. Si estás buscando una novela turca que te haga llorar a mares, que te haga cuestionar tus propias decisiones y que te deje pensando en el amor verdadero, Karasevda, es una apuesta segura. Prepárense para un torbellino de emociones. Es una serie que te marcará para siempre y que te hará apreciar el valor del amor incondicional. Karasevda ha ganado numerosos premios y reconocimientos a nivel internacional, consolidándose como una de las mejores novelas turcas de todos los tiempos. Siguiendo con el drama, pero con un toque de misterio, les recomiendo Cesur Be Güzel, o Valiente y Hermosa. Esta novela nos cuenta la historia de Cesur, un hombre misterioso que regresa a su pueblo natal con un objetivo claro, vengarse de Tahsin Korluda, un hombre poderoso y despiadado al que culpa por la muerte de su padre. Sin embargo, sus planes se complican cuando conoce a Swan, la hija de Tahsin, una mujer independiente y valiente que no se deja intimidar por nadie. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su amor está marcado por el odio y la venganza. Cesur Be Güzel es una serie que te mantiene al borde del asiento con su trama llena de intrigas y secretos. La serie explora temas como la venganza, el perdón, la lealtad, la familia y la lucha por la justicia. Lo que me fascina de Cesur Be Güzel es la elegancia de la historia, la tensión constante entre los protagonistas y el misterio que envuelve a cada personaje. Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün, los actores principales, tienen una química increíble y sus interpretaciones son impecables. Kıvanç Tatlıtuğ, con su carisma arrollador y su talento innato, da vida a un Cesur lleno de determinación y misterio. Tuba Büyüküstün, con su belleza serena y su elegancia natural, interpreta a una Swan fuerte e independiente. La serie está llena de giros inesperados, secretos oscuros y momentos de gran intensidad emocional. La dirección de la serie es impecable, con una fotografía impresionante que captura la belleza de la campiña turca y una banda sonora envolvente que te sumerge en la atmósfera de la historia. Si te gustan las novelas turcas con un toque de suspense, intriga y romance prohibido, Cesur Be Güzel te encantará. Es una serie que te hará dudar de todo y de todos, y que te mantendrá enganchado hasta el último capítulo. Además, Cesur Be Güzel ha sido un éxito de audiencia en varios países, consolidando la fama de Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün como estrellas internacionales. Ahora, cambiemos un poco el tono y vayamos a una comedia romántica que me robó el corazón, Kiral Kask, o Amor de Alquiler. Esta novela es divertida, original y llena de personajes adorables. La historia sigue a Defne, una joven camarera que necesita desesperadamente dinero para salvar a su familia de una deuda. Un día se ve envuelta en una extraña propuesta, convertirse en la novia de Ömer, un exitoso diseñador de zapatos, para que éste no se case con una mujer que no ama. Lo que comienza como un simple contrato se convierte en una relación llena de sentimientos inesperados. Kiral Kask es una serie que te hace reír a carcajadas y que te enternece con sus personajes. La serie explora temas como la familia, la amistad, la honestidad, la superación personal y la búsqueda del amor verdadero. Kiral Kask es una novela que te hace reír a carcajadas, que te enternece con sus personajes y que te hace creer en el poder del amor. Elçin Sangu y Bahar Arduç, los protagonistas, tienen una química espectacular y sus personajes son entrañables. Elçin Sangu, con su belleza pelirroja y su talento cómico, da vida a una Defne divertida y espontánea. Bahar Arduç, con su atractivo natural y su carisma irresistible, interpreta a un Ömer serio y reservado. La serie está llena de situaciones cómicas, diálogos ingeniosos y momentos románticos que te dejan con una sonrisa en el rostro. La dirección de la serie es ágil y dinámica, con una fotografía colorida que refleja la alegría de la historia y una banda sonora pegadiza que te hace bailar. Si buscas una novela turca ligera, divertida y llena de amor, Kiral Kask es una excelente opción. Prepárense para enamorarse de Defne y Ömer. Es la serie perfecta para ver con amigos o en pareja, y para disfrutar de una historia que te hará reír, suspirar y creer en el amor a primera vista. Kiral Kask ha sido un éxito de audiencia en varios países, consolidando la fama de Elçin Sangu y Bahar Arduç como estrellas internacionales. Y para terminar este recorrido por los flechazos turcos que te robarán el corazón, les recomiendo Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras.
Esta novela es una comedia romántica muy dulce y entretenida que te hará pasar un buen rato. La historia sigue a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murad, el hijo del dueño, un hombre frío y distante que al principio la desprecia. Sin embargo, con el tiempo, la relación entre ellos evoluciona y surge un amor inesperado. Ask Laftan and Lamaz es una serie que te hace sonreír con su sencillez y que te enternece con sus personajes. La serie explora temas como la honestidad, la perseverancia, la amistad, la familia y la búsqueda del amor verdadero. Lo que me gusta de Ask Laftan and Lamaz es la sencillez de la historia, la química entre los protagonistas y el toque de humor que tiene la serie. Hande Erçel y Burak Deniz, los actores principales, tienen una conexión muy especial y sus personajes son muy carismáticos. Hande Erçel, con su belleza natural y su talento innato, da vida a una Hayat dulce y perseverante. Burak Deniz, con su mirada penetrante y su sonrisa encantadora, interpreta a un Murad frío pero con un gran corazón. La serie está llena de situaciones divertidas, momentos románticos y mensajes positivos sobre el amor y la amistad. La dirección de la serie es fresca y moderna, con una fotografía vibrante que refleja la energía de Estambul y una banda sonora alegre que te hace bailar. Si buscas una novela turca ligera, entretenida y llena de encanto, Ask Laftan and Lamaz es una gran elección. Es la serie perfecta para ver en familia o para relajarte después de un largo día, y para disfrutar de una historia que te hará creer en el poder del amor verdadero. Ask Laftan and Lamaz ha sido un éxito de audiencia en varios países, consolidando la fama de Hande Erçel y Burak Deniz como estrellas internacionales. Además de estas 5 novelas, hay muchas otras producciones turcas que merecen ser mencionadas. Muhteşem Yzyl es una serie histórica que narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica que cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Kukur es una serie de acción que sigue la vida de una familia que controla un peligroso barrio de Estambul. Medcezir es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. Y Yerde es una serie de suspense que narra la historia de 2 hermanos que son separados al nacer y que se encuentran en lados opuestos de la ley. El éxito de las novelas turcas se debe a varios factores. En primer lugar, las historias son universales y abordan temas que resuenan con el público de todo el mundo, como el amor, la familia, la amistad, la venganza y la superación personal. En segundo lugar, las producciones son de alta calidad, con guiones bien escritos, actuaciones impecables, dirección cuidada y bandas sonoras emotivas. En tercer lugar, las novelas turcas ofrecen una ventana a una cultura rica y fascinante con paisajes exóticos, costumbres ancestrales y una gastronomía deliciosa. Y en cuarto lugar, las novelas turcas han encontrado una plataforma de difusión global gracias a las redes sociales y a las plataformas de streaming, lo que ha permitido que lleguen a un público cada vez mayor. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por los flechazos turcos que te robarán el corazón. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas novelas. Recordemos rápidamente las series que hemos visto hoy: Erkencikus, una comedia romántica fresca y divertida; Karasevda, un drama intenso y conmovedor; Cesurbe Güzel, una historia de venganza y romance prohibido; Kiralkask, una comedia romántica original y llena de encanto; y Ask Laftan and Lamaz, una historia dulce y entretenida sobre el amor. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan descubierto alguna nueva serie que les apasione. Recuerden que el mundo de las novelas turcas es vasto y lleno de sorpresas, así que no duden en explorar y descubrir sus propias joyas. Ahora me encantaría saber qué les ha parecido este vídeo, cuáles son sus novelas turcas favoritas y si han visto alguna de las que he mencionado hoy. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, dejen que el flechazo turco los conquiste.